Hay momentos, sobre todo en los primeros meses de gestación, que son situaciones límite. Son verdaderas amenazas para la vida que exigen que actuemos ya y que lo hagamos bien, siguiendo un protocolo. Hoy vamos a analizar precisamente eso, las emergencias más críticas del primer trimestre, esas en las que literalmente cada minuto cuenta. Y para hacer este análisis no vamos a basarnos en cualquier cosa. Nuestra fuente es el manual del programa ALCO. Para quien no lo conozca, es el estándar de oro a nivel mundial en la atención de emergencias obstétricas. ¿Y por qué es tan importante? Porque esta guía consigue algo fundamental, que todo el equipo de salud hable el mismo idioma, que actúe de forma coordinada. Y eso, en una situación crítica, es lo que marca la diferencia para conseguir el mejor resultado. Entonces, la pregunta es clara, y tiene que serlo. ¿Cuáles son esas emergencias a vida o muerte en el primer trimestre? Bueno, pues el manual ALSOR, en su módulo específico sobre estas complicaciones, nos marca 3 escenarios principales, 3 situaciones que, si no se manejan con una rapidez y una precisión milimétricas, pueden llevar a una paciente al colapso. Así que vamos a verlas en detalle, una por una. Vamos con el primero, el aborto espontáneo. A ver, está claro que hablamos de una pérdida gestacional, pero desde el punto de vista de urgencias, nuestra cabeza tiene que estar en otra cosa. El peligro real, el inmediato, es la hemorragia, una hemorragia severa. Nuestro único objetivo en ese momento es evitar que eso se transforme en una auténtica catástrofe hemodinámica. El manual, claro, nos da una clasificación clínica muy detallada, amenaza, inevitable, incompleto, todos los que vemos aquí. Pero ojo, y esto es lo más importante de esta parte, en una sala de urgencias, en el momento agudo, aunque lógicamente el diagnóstico final importa, nuestra prioridad absoluta es solo una, controlar ese sangrado, estabilizar a la paciente. La etiqueta exacta en ese primer instante es secundaria. Y aquí tenemos el protocolo de actuación. Y fíjense, el orden no es casual, es absolutamente fundamental. Lo primerísimo de todo, el paso 1, es la valoración y estabilización hemodinámica. ¿Qué significa esto? Pues poner vías, pasarle fluidos, asegurar que su tensión arterial y su circulación aguantan. Y todo esto, insisto, antes siquiera de tener la confirmación diagnóstica con la ecografía. Solo, y repito, solo cuando la paciente está estable, pasamos a diagnosticar con certeza y a planificar la evacuación uterina. El mensaje es clarísimo. Primero se trata la amenaza para la vida. Pasamos a la segunda gran emergencia, el embarazo ectópico. Y este es, de verdad, uno de los cuadros más dramáticos que existen en la obstetricia. Aquí la frase de que el tiempo es oro se queda corta. Aquí el tiempo es directamente vida. Hablamos de una situación que puede pasar de estable a crítica en cuestión de minutos, literalmente. La cita del propio manual es que no puede ser más clara, una emergencia potencialmente letal. Y la clave aquí es que no estamos hablando de un sangrado que se ve, es una hemorragia interna pero masiva. La cavidad abdominal se puede llenar de sangre a una velocidad de vértigo y eso conduce directamente a un shock hipovolémico, o sea, un colapso total del sistema circulatorio porque simplemente no queda sangre donde tiene que estar. Entonces, ¿cómo lo detectamos? ¿Cómo sospechamos? Esta tabla es fundamental. Porque, a ver, ninguno de estos signos por sí solo nos da el diagnóstico, pero la combinación es una bomba de relojería. La tríada clásica, test de embarazo positivo, un dolor abdominal agudo y a eso le sumas cualquier dato de inestabilidad, por pequeño que sea, como un mareo, una bajada de tensión. Para nosotros eso tiene un nombre, embarazo ectópico roto hasta que se demuestre lo contrario. Hay que pensar siempre en lo peor. Y si la sospecha es alta, la respuesta tiene que ser igual de agresiva, o más. Miren los pasos. No vale con una vía, no. Se canalizan 2 vías intravenosas y de gran calibre. No es ponerle un suero, es iniciar una resucitación con fluidos de forma agresiva. Y lo más importante, no es valorar si necesita cirugía, es activar el código rojo y preparar el quirófano para una intervención inmediata. Aquí no hay tiempo para dudar. Cada segundo que pasa nos acerca al colapso cardiovascular. Y llegamos a la tercera gran emergencia. Es verdad que es bastante menos frecuente que las anteriores, pero que sea rara no significa para nada que sea menos peligrosa. Hablamos de la enfermedad trofoblástica gestacional, que en realidad es todo un espectro de patologías que pueden complicarse y mucho. La forma más conocida, la que a todo el mundo le suena, es la mola hidatidiforme. Para que nos entendamos, es un crecimiento completamente anormal del tejido que debería formar la placenta, un crecimiento descontrolado. Dependiendo de si es completa o incompleta, puede haber o no algo de tejido fetal, pero el problema de base es ese, una proliferación sin freno del tejido trofoblástico. ¿Y cuándo se convierte esto en una emergencia vital? Pues justo aquí. El crecimiento de la mola necesita tratamiento, por supuesto, pero la cosa se precipita y la evacuación del útero se vuelve urgente, inmediata, cuando esto desencadena complicaciones sistémicas muy graves. Por ejemplo, una hemorragia masiva, muy parecida a la de un aborto, una crisis de hipertiroidismo o incluso una preeclampsia, que es la hipertensión del embarazo, pero apareciendo muchísimo antes de lo que debería.
es el cuerpo entero el que se descompensa. Muy bien, ya hemos visto los 3 escenarios: un sangrado que viene del útero, una hemorragia dentro del abdomen y una patología que causa problemas en todo el cuerpo. Parecen cosas distintas, ¿verdad? Pues ahora vamos a buscar el hilo que lo une todo. ¿Cuál es el punto en común en el manejo de estas 3 emergencias? Esta tabla lo deja clarísimo. Da igual que el origen sea un aborto, un ectópico o una enfermedad trofoblástica. Da igual que la sangre esté saliendo por el útero o se esté acumulando en el abdomen. Al final del día, la amenaza principal, la que puede matar a la paciente en minutos, es casi siempre la misma: la hemorragia, la pérdida masiva de sangre. Ese es nuestro enemigo común. Y esto nos lleva a la conclusión, al punto clave de todo este análisis. Y es que, aunque las causas sean diferentes, los primeros pasos del manejo de urgencias son universales. Son los mismos. Se trata de tener un enfoque protocolizado que se basa siempre en la estabilización hemodinámica. La secuencia es sagrada: evaluar, estabilizar y solo entonces actuar. Ese es el pilar, la filosofía que hay detrás de un programa como ALSO. Y esta última cita del manual es el broche de oro, porque refuerza esa idea central. Al final, el éxito en estas situaciones no depende de que una persona sepa mucho de teoría, depende del entrenamiento práctico, estandarizado, depende de tener equipos que trabajen como uno solo, que sigan los mismos protocolos sin dudar. Eso, y está más que demostrado, es lo que de verdad salva vidas. Así que, para terminar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Hemos visto cómo este enfoque, este modelo estandarizado, cambia por completo el pronóstico en las urgencias obstétricas. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta mucho más grande. ¿Se imaginan el potencial que tendría aplicar este mismo modelo de entrenamiento riguroso y protocolizado para transformar los resultados en absolutamente todas las áreas de la medicina de urgencias?